Listo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a trabajar con esta práctica número 12, ¿verdad? No es tan larga, parece que no es tan larga, ¿verdad? Entonces, vamos a ir identificando. Primero que todo, voy a leer el enunciado un poquito rápido ahí para irnos orientando. Dice que esta empresa, León S.A., participa en un negocio conjunto. Ella nos está mencionando, nos está orientando, es un negocio conjunto denominado Rey S.A., el cual fue iniciado en fecha del primero del 1 del 2000, vamos a poner ahí 2025 para evitarnos decir esa X, pagando la suma de 240.000. Bueno, ahí ya tenemos una información de una operación, ¿verdad? El negocio conjunto se hizo junto con otras dos empresas, Hippo S.A., Suricata S.A., dedicado a la producción y venta de artículos que elaboran las tres empresas. Se decidió en el acuerdo contractual que León sea el administrador junto con Suricata S.A., y que los resultados del negocio conjunto sean repartidos así, dos puntos: León un 45%, Hippo un 40%, Suricata un 15%. León S.A. registra su inversión en Rey S.A. usando el método de participación. El acuerdo conjunto requiere la participación de las tres partes para la toma de decisiones. Bueno, luego nos dice que aquí pasamos al 15. El 15 de junio del 2025, León vendió a Equipo, vendió un mobiliario de Equipo al negocio conjunto de 90.000, el cual tiene un valor de 70.000. Bueno, ahí estamos viendo que hay una operación que está donde León está vendiendo el mobiliario de Equipo en 90.000 y que tenía un valor en libros de 70.000. Obviamente ahí, de primera entrada, estamos observando que hay una venta de un mobiliario con ganancia, ¿verdad? Con ganancia para quien la está vendiendo en sus actividades operativas normales. Rey le asignó una vida útil de 5 años a partir del mes siguiente a la compra. Eso es importante, ¿verdad? Entonces, si se compró el 15 de junio, significa que procede eh, eh, registrarse para efectos de depreciación en el caso del rey, ¿verdad? En el caso del rey, a partir del mes siguiente. Y pues también para efectos de león, que pues vemos que posteriormente tenemos que hacer ahí un ajuste que estará relacionado con esa vida útil en años específicamente. Bueno, vamos aquí a admitir. Listo. Muy bien. Después, seguidamente, se presentan los balances, ¿verdad? Ahí, balances de comprobación para ambas empresas al terminar el año. O sea, cuando hablamos al terminar el año, estamos hablando ahí de 31 de diciembre, sería, ¿verdad? No hay una indicación clara, me parece. Vamos a ver si adelante nos dicen algo. No nos dicen así como que la fecha de cierre, ¿verdad? Específicamente. Entonces, vamos a asumir, pues aquí vamos a asumir que es el 31 de diciembre, la fecha de cierre, ¿no? Entonces ahí tenemos la información y que este nos pide. Dice que realice los asientos que debe hacer León S.A. para registrar la relación con Rey, ¿verdad? Provenientes del acuerdo conjunto usando el método de participación y los estados financieros clasificados para León S.A. Bueno, aquí quizá nos ahorremos el tiempo de no hacer los estados financieros, pero sí son importantes, a no ser que tengamos algún olvido de la estructura de los estados financieros, pues entonces procedemos, ¿verdad? Eh, Pero vamos a ver si nos ganamos tiempo ahí. Creo que me parece a mí que podemos tener un claro conocimiento de la estructura de los estados financieros. Bueno, muy bien. Cuando nos están pidiendo aquí, por ejemplo, los asientos, ¿verdad?
nos están diciendo ahí los asientos del rey, ¿verdad? Pues entonces, pero no nos dan, qué línea que no me sale directa. Vamos a tratar de hacerlo un poquito recto. Bueno, ahí. Em, no nos dan más información más detallada, ¿verdad? Con respecto a cuáles asientos tenemos que identificar, pero sí es importante que nos dice para registrar la relación, su relación con el rey S.A., ¿verdad? Entonces ahí tenemos que identificar aquellos que están con relación al rey S.A. Ya, así sí nos dan de primera instancia dos elementos importantes, ¿verdad? Que corresponden a la fecha de inicio de la participación, donde hubo un pago por la suma de 240.000 dólares, y después el 15 de junio, que nos hacen referencia también de que hubo una venta de parte de León. Pero más de ahí no nos dan mucha información. Por lo tanto, tenemos que observar, diría yo, ¿verdad? Tenemos que observar la lista de cuentas que se nos está dando a través de bueno, podríamos interpretar este balance de comprobación, tal como lo menciona acá, ¿verdad? Es una balance de comprobación. Entonces tenemos que observar, es conveniente observar los elementos que conllevan a esta esta relación de cuentas, ¿verdad? Que es fundamental dentro de esta estructura, propiamente. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos algunas cuentas que son fundamentales. Vemos aquí la cuenta de inversión de acciones, ¿verdad? Aquí hay una cuenta de inversión. Bueno, aquí se nos da un saldo de esa cuenta. Veremos luego si nos pega con los movimientos que vamos a hacer. La mayorización nos debe pegar con respecto a esta cuenta. Posteriormente, seguimos observando la información que se nos va dando dentro de la estructura, y observamos que tenemos acá dividendos, ¿verdad? Si bien es cierto, León, según parece aquí, tiene una obligación de pago de dividendos, bueno, pero bueno, eso es León con sus socios, ¿verdad? Pero aquí la relación elemental que tenemos es con el rey, ¿verdad? El rey tiene un pago de dividendos donde León es participante de ese pago de dividendos. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta para efectos del análisis que vamos a hacer. Ahí me tocó el timbre y un toquecito. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver aquí, costos, gastos. Vamos a ver qué tenemos ahora acá, que sea llamativo. Aquí tenemos la ganancia, ¿verdad? La ganancia del negocio conjunto. Hay una ganancia. Vamos a hacer como cosa de... Hay una ganancia ahí, bueno, ahí ya, de 81.900. Este numerito, si bien es cierto, desde aquí ya podríamos identificar un registro contable con respecto a esta ganancia, pero es muy importante verificar o determinar el conjunto de elementos que componen esta ganancia dentro de la estructura, y para ello, pues, vamos a elaborarlo en su momento también. Otro de los elementos que vamos a observar por acá, tenemos la ganancia también del mobiliario, ¿verdad? Que fueron 20.000. Y también tenemos los ingresos del negocio conjunto, 25.000. Bueno, con base en eso, pues vamos a proceder a realizar los asientos contables específicamente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a irnos aquí al Excel. Voy a abrir un espacio por acá, prudente, para ir desarrollando. Voy a abrir ahí para darle formato nada más. X, y un formato en números. Listo. Sí.
Bueno, vemos desde el inicio, ¿verdad? Que se nos mencionaba el primero de enero del año 2025, voy a ponerle, ¿verdad? Aquí tenemos la apertura o el inicio de la operación de este negocio conjunto donde hubo un desembolso por parte de León en el pago de Array, ¿verdad? En este caso. Entonces acá iniciamos, como estamos hablando de un negocio conjunto, entonces lo debitamos a la cuenta inversiones en acciones. Bueno, podemos poner aquí, el rate, ¿verdad? Aquí está bien. Inversiones en acciones de rate, ¿verdad? ¿Cuánto? 240,000, tenemos ahí. Y aquí una salida de bancos. Yo puedo usar eso, la letra mayúscula, porque se vea mejor todavía. Inversiones en acciones. Y aquí sería bancos. Y ahí tenemos el primer asiento. Muy bien. Entonces, si seguimos, por ejemplo, bueno, tenemos esta transacción conlleva unos elementos fundamentales. Ahorita vamos a tocar esa transacción con profundidad. Entonces, vamos a seguir acá. Y si nos vamos con las cuentas que hemos seleccionado, pues tenemos una que hemos seleccionado dividendos, ¿verdad? Dividendos le va a generar al rate una entrada de efectivo, ¿verdad? Y recordemos que esta cuenta, dentro de este contexto, pues lo que genera es una disminución a la inversión, básicamente, en la proporción de la participación que tiene en el caso de León con el Rey, ¿verdad? Entonces, acá podemos colocar esto a fecha 31 del 12 del 2025 y vamos a colocar aquí bancos. Entonces, contra aquí sería la cuenta de inversiones del Rey. ¿Cuánto? Voy a tomar acá, ¿verdad? Tenemos 50,000 y la participación habíamos dicho que es vamos a ver, un 45%, ¿verdad? Entonces, esto sería por 45%, ¿verdad? Entonces serían 22,500 y entonces aquí tenemos bancos, 22,500. Bueno, muy bien. Ahí tenemos otro ciento por el registro de los dividendos, digámoslo así. Luego, pues, bueno, eh, aquí no marcamos mobiliario equipo, pero sí, evidentemente aquí hay una relación con respecto a mobiliario equipo, que fue la venta del equipo como tal, ¿verdad? Entonces eso originó en León un movimiento contable, que no podemos obviarlo. Entonces ahí vamos a colocarlo aquí. Bueno, es que ya aquí esto debe haber sido antes. Bueno, voy a mover esto. Esto es lo que es bueno de tener un poquito porque sí, aquí sí debimos haber contemplado es 15 de junio, que fue la venta, ¿verdad? Entonces aquí, 15 de junio del 2025, vamos a registrar la venta como tal. Entonces aquí tenemos bancos. ¿Cuánto nos está entrando ahí? Nos dice que lo vendió en 90,000. León hace un retiro del mobiliario equipo. Mobiliario equipo sería por el valor neto que nos estamos haciendo referencia, 70,000, perdón.
Y aquí tenemos una ganancia en venta, ganancia en venta de mobiliario al rey, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ganancia? Tenemos una ganancia perdón, de 20.000, ¿no? Y ahora sí, listo. Bueno, ahí es que como a bajarlo aquí como señalado. Luego tenemos aquí la ganancia del negocio conjunto, que son 81.000, pero esto voy a dejarlo al final porque este sí lleva un proceso bastante de observación, un poquito laborioso, de observación y de cuidado. Entonces vamos a registrar la ganancia en venta, bueno, ya está ganancia de venta mobiliaria, ya fue registrada aquí, ya la tenemos, ¿verdad? Y tenemos también los ingresos por administración de negocio, ¿verdad? Entonces, tenemos los ingresos por administración de negocios, después eso sí entra íntegramente, y esto sería, bueno, 31/12/2025, y tenemos aquí, bueno, bancos y ingresos por administración, administración del negocio conjunto. Bien, y tenemos acá 25.000. 25.000. ¿Listo? Pues ahí, ahora, ¿qué nos queda? Vamos a trabajar con el negocio de conjunto. Pues, o sea, uno aquí ya desde el punto de vista del monto como tal, uno podría definir que ahí tenemos un registro contable que sería inversión en acciones contra ganancia de negocio conjunto. Ya lo tendríamos ahí plenamente definido. No habría que hacer un cálculo, porque ahí se nos está dando, ¿verdad? Pero siempre es conveniente pues hacer la descripción, porque puede que también no, creo que no pasa en este ejercicio, me parece, pero puede ser que la información pase para el año siguiente. Entonces requerimos el detalle, la información que está o sea, dentro de este resultado, para poder llevarlo hacia el periodo siguiente, ¿verdad? Bueno, en primera instancia vamos a ver aquí qué tenemos, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá? Vamos a ver. Bueno, yo creo que no hay ningún elemento. Me parece, déjeme ver si logro pasar esto para acá, porque eh, listo. Ah, ahí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? En primera instancia, necesitamos determinar el resultado o la utilidad, el resultado del periodo en este caso, del rate, ¿verdad? Para podemos determinarlo acá por producto de las información tanto de las cuentas de ingreso como de cuentas de gastos y costos, para poder determinar el grado de participación del resultado que tiene, en este caso León, con respecto al rey en ese tanto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer aquí la determinación de la ganancia del negocio. Determinación de la ganancia del negocio. ¿Sí?
Vamos a detener, vamos a iniciar primero calculando esto con el resultado, resultado del periodo del rey, que sea. Algo que sí quiero dejar aquí, digamos, orientado, digámoslo así, y es que, bueno, aquí yo no voy a hacer el estado de resultados con su estructura ni nada de eso, ¿verdad? Eh, Porque no me lo piden. Entonces no es necesario ponerme yo a ponernos a hacer ahí todo el estado de resultados, ¿verdad? Entonces, pero en caso de que se les pidiera a ustedes elaborar el estado de resultados, pues obviamente hay que respetar la estructura de los estados financieros, ¿verdad? Que el encabezado, cada una de las partes del cuerpo de los estados, ¿verdad? En el caso del estado, el estado de resultados todavía con lo que hemos visto, lo que han visto ustedes desde contabilidad básica, ¿verdad? Entonces la estructura todavía se mantiene. Muy pronto esa estructura va a cambiar porque ya viene ya prácticamente la norma, la NIF 18 está en vigencia prácticamente, ya rige literalmente a partir de 2027, pero ya muchas empresas ya están trabajando sobre ella, ¿verdad? Entonces, la estructura sigue siendo acá la misma, pero aquí no nos están pidiendo estructura, entonces no nos vamos a preocupar en su estructura, pero repito, si a ustedes le pidieran la estructura, ustedes tienen que respetar el encabezado y el cuerpo del estado financiero que le estén solicitando, ¿verdad? Muy importante porque ya, y normalmente aquí es donde se equivocan más los estudiantes cuando hablan del encabezado. Bueno, sabemos que el encabezado va a ir el nombre de la empresa, el nombre del el estado financiero que se le está pidiendo, la fecha es muy importante, ¿verdad? Porque si estamos, recordemos que el estado de resultados es por un periodo determinado, tiene una fecha inicial o una fecha final. Entonces ahí se coloca siempre por el periodo terminado del al o por el periodo terminado al 31 de o al 30 de, ¿verdad? Pero siempre se debe colocar por el periodo terminado, que es importante, o por el mes terminado, por el año terminado, no sé, pero normalmente por el periodo terminado, ¿verdad? Y ese sería en cuanto a la estructura de la fecha y poner ahí para términos generales si es en colones, si es en dólares, etcétera, ¿verdad? Entonces esa estructura pues es importante, lo mismo que en el estado de situación financiera, ¿verdad? Entonces el estado de situación financiera igual, el encabezado tiene que ir el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, en este caso es el estado de situación financiera, ¿verdad? Y aquí pues no es por el periodo terminado, sino ¿verdad? Porque recordemos que las cuentas del Estado, el Estado de situación financiera, no se cierran nunca, siempre se mantienen abiertas, pues, va sobre la línea del negocio en marcha. Por lo tanto, esa fecha siempre se coloca o sea, cómo está la situación financiera a una fecha, a una fecha específica de cierre, ¿verdad? Entonces ahí es fundamental que ustedes no olviden eso en caso que se les pida los estados financieros, ¿verdad? Entonces aquí, como no los piden, entonces vamos a hacerlo en forma general. Entonces aquí pongo total, total de ingresos, en este caso del rey, ¿verdad? Todo el total de ingresos. Tenemos, bueno, podemos verlo aquí. Tenemos por acá ventas, ¿verdad? Y tenemos por acá, aquí tenemos las ventas. Y por acá tenemos los intereses ganados. Entonces podemos decir que son total aquí, bueno, en la segunda columna. Total 710.000 más 46.000. Entonces tenemos un total de ingresos por 756.000. Por acá, entonces, menos sería aquí para menos costos, costos y gastos. ¿No? Costos y gastos en términos totales.
Entonces me ubico por acá donde están los de Rey. Y aquí tengo pues aquí tengo un costo, tengo un gasto, aquí tengo un gasto, ¿verdad? Eso es todo, me parece. No hay nada más. Listo. Entonces por acá, ¿qué tenemos? Tenemos 310.000 más 206.000 más 40.000. Entonces tenemos 556.000 colones. Entonces ahí, eh, 556.000, entonces aquí tenemos la utilidad neta, en este caso, utilidad neta de la empresa El Rey. ¿Sí? Entonces acá hacemos la resta y tenemos que, en el caso de tener una utilidad de 200.000 colones, de los cuales el porcentaje de participación, de León es de, recordamos, es de 45%, ¿verdad? ¿Cierto? 45%. Entonces, ahí tenemos porcentaje de participación del 45%. Por lo tanto, entonces, la participación en León en el resultado del REI sería, bueno, aquí participación de León en el resultado del REI sería de un 45%, o sea, 90.000 colones. Ese es el porcentaje, es la participación, ¿verdad? Pero hasta aquí todavía no nos está cuadrando, ¿verdad? Obviamente con la ganancia del negocio conjunto. Aquí nos está diciendo que son 90 y aquí no, 81.900. Esto se debe porque tenemos que hacer ajustes en esta participación, ¿verdad? Hay que hacer ajustes en esta participación. Por lo tanto, aquí vamos a colocar nada más como una orientación, ajustes a la utilidad neta, la utilidad neta por las operaciones relacionadas con el rate, ¿verdad? Por las operaciones, ahí con el rate, algo así. Vale, pues tiene ahí relación, ¿verdad? ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, primero que todo, recordemos que tenemos aquí una venta de un activo que le hizo León al Rey, ¿verdad? Específicamente, y esta esa generó una ganancia, ¿verdad? En- bueno, déjeme ver aquí en la antología, recuerdo yo, no recuerdo la página, pero es importante que uno de los elementos, lo primero que tenemos que hacer es eliminar cualquier ganancia o pérdida producto de ventas de activos, ¿verdad? Entre compañías. Hay una nota propiamente para que está asociada a la NIC 28 y que es relevante para que lo tome en consideración. Bueno, ya se me olvidó a mí en qué página estaba. Ahí luego se las busco, ustedes la encuentran. Vamos a ver. Ah, bueno, sí, ya. En la página 85 de la antología de 2026, ¿verdad? La página 85. Ahí tenemos vamos a ver, en el título ahí, transacciones entre el participante de negocio conjunto, y explica bien, ahí en el segundo párrafo, después de ese título, explica, y el tercero también son párrafos que son importantes de tenerlo presentes, y eso es lo que nos lleva, ¿verdad? Que esa ganancia en el primer periodo, cuando estamos calculando precisamente la ganancia o la pérdida en el negocio conjunto, cualquier elemento que se dé en esta relación, tenemos que proceder a eliminarla, ¿verdad? Específicamente. Entonces,
¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo determinamos esto? Vamos a determinarlo de la siguiente forma. Entonces, como tenemos una ganancia, ¿verdad? La ganancia está implícita dentro de esta utilidad, digámoslo así. No dentro de esta utilidad, no dentro de la utilidad realmente no dentro de la utilidad realmente de León, porque no fue una ganancia perdón, del rey, ¿verdad? Específicamente, pero dentro del negocio, dentro del conglomerado, está implícita en términos generales, ¿verdad? Entonces, esta ganancia tenemos que, al ser una ganancia, tenemos que restarla, ¿verdad? Tenemos que eliminarla en la proporción de participación que tiene León con respecto al rey, ¿verdad? Entonces aquí vamos a calcular un toque. Participación, participación porcentual de, de la ganancia, de la ganancia de la venta de mobiliario. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuál es esta participación? Vamos a ponerlo aquí como letra, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos que es una ganancia, por lo al ser una ganancia tenemos que restarla, ¿verdad? Tendríamos que restarla y vamos a calcularla, ¿verdad? Entonces, recordemos que la ganancia, voy a ponerlo aquí mismo, la ganancia por venta de mobiliario fue de 20,000. 20,000. Ujú. Luego, tenemos el porcentaje de participación de León. Voy a coger aquí, es porcentaje de participación de León, que es de el 45%. Voy a tomarlo, 45%. Entonces, ¿cuánto es lo que debo restar? Entonces voy a ponerlo negativo para que me quede ahí para aplicación de la resta. Esto por estos 20,000 multiplicado por 45%. O sea, 9,000 colones. Es lo que procedo a restarle, ¿verdad? Por este mandato de la norma que está establecido, ¿verdad? Que tenemos que aplicarlo. Sí, Paula, cuéntame. Profe, es que me Casi escucha. no lo escucho. Ahora, hable, a ver, que no lo escuchaba. Ahora sí. Ahora sí. Profe, es que tengo una consulta. No entendí muy bien por qué los 20.000, que fue la ganancia por venta del mobiliario que le hizo León al Rey, solo le aplican una ganancia de, bueno, negativa de 9.000, no, porque no los 20.000. Porque la participación de León con el rey es solo del 45%. ¿Me explico? Pero es que ahí me Ajá, pierdo. Digamos, León le vendió al rey los 90.000 que eran del mobiliario. claro, sí. A ver, ajá, entonces ahorita lo que tengo la duda es, bueno, si la ganancia de León sí es del 20.000, de 20.000, sin Eh, embargo eh, del rey a León es que es el 45. vamos a ver. Dentro de la contabilidad separada, ni León, vamos a ver, Rey no tiene ganancias de nada por la venta del mobiliario, su contabilidad. Simplemente compró un bien y Ah, fue mobiliario contra caja, ¿verdad? Nada más. Y por el otro lado, León sí tuvo una ganancia, pero esa ganancia entre compañías, de acuerdo a la norma, tenemos que restársela y restársela en la proporción de la participación. Y como en este caso, León, bueno, vamos a ver, voy a terminar aquí la idea para ubicarla. Para efectos de León, sí, León tiene una ganancia. En su contabilidad financiera individual, sí, él tiene una ganancia de 20,000 y sus estados financieros reales va a presentarlo, porque recordemos que eso estamos construyendo algo no real dentro del contexto de la contabilidad financiera, sino de un estado fuera de la realidad para ver
cuál es el comportamiento del conglomerado como tal, nada más, pero no es porque en los libros se tiene que hacer estos movimientos, sino únicamente es para ajustes y representar la información conglomerada. Término general. Pero en la contabilidad individual de León, el León tiene, sí, su ganancia de 20.000. Ahora, dentro de la estructura del conglomerado, entonces ahí León está participando de una utilidad donde él mismo, fue la que provocó esa ganancia. Pudo haber sido una pérdida, pudo haberle regalado el artículo, pudo haber, me explico, sino que hubo podríamos decir que hay una ventaja y entonces pues puso el precio y como León le tiene que decir que sí, como el rey tiene que decir que sí, pues le dice que sí. Entonces esa proporcionalidad de la ganancia de esa ganancia de León, en la participación del 45% se le resta como tal. Pero dentro del conglomerado, ¿verdad? No a la contabilidad de León, porque aquí ya la contabilidad, cada quien tiene su propia contabilidad financiera específicamente, pero dentro de la sumatoria de conglomerado, entonces sí le restamos esta proporcionalidad de acuerdo a lo que establece la norma NIC 28. Ah, ok, entonces lo que ahorita le estamos restando es, bueno, conglomerado es la ganancia que inicialmente reconoció León no, perdón, sí, León por la actividad conjunta, esa es la que tenemos que eliminar. Esa porque lo que estamos haciendo aquí precisamente es la información de León, ¿verdad? Con el rey. Los otros harán sus movimientos, ¿verdad? Aquí estamos únicamente con la contabilidad de León con el rey específicamente. Ok. Bueno. Muy bien. Entonces, aquí estamos aplicando precisamente esa relación, ¿verdad? Se le está restando porque si eso no se hubiera dado, pues obviamente en el rey hubiéramos tenido, si no hubiera habido ningún movimiento de relación en este tipo de ventas de activos, que lo define bien en esa página número, no recuerdo ya cuál, y ya lo quité aquí en la mano, ¿verdad? Donde nos dice que se deben restar cualquier venta, cualquier resultado producto de las ventas de intercambio de bienes entre, entre compañías. Bueno, entonces, sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, también la norma nos dice, ¿verdad? Ahí está definido en ese párrafo, que de aplicarse una ganancia por una venta de un bien, se debe amortizar se debe amortizar por el periodo de vida útil establecido, en este caso por el rey, esa proporcionalidad de ganancia o pérdida, ¿verdad? Se debe aplicar una proporción de amortización. Cuando hablamos de amortización, es como el mismo tratamiento que le damos a los activos intangibles, ¿verdad? Cuando ustedes recuerdan los activos intangibles se amortizan, ¿verdad? A través del tiempo hay una amortización. Entonces aquí aplicamos una relación semejante, ¿verdad? De amortizar, ¿verdad? Recordemos que los activos tangibles se deprecian, los activos intangibles se amortizan y los activos de recursos naturales se agotan. Entonces ahí van toda una exposición que ustedes recordarán cuando llevaron Intermedia 1 y en el tema de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que amortizar una parte de esta ganancia que hemos retirado, ¿verdad? Entonces la vamos a ir amortizando a través del tiempo, esa proporcionalidad. Entonces, es aquí donde vamos a ver cómo determinamos ese elemento, esa amortización. En este caso, por ser una ganancia, tenemos que devolvérsela a la utilidad. Aquí le hemos restado todo, pero ahora le vamos a devolver una porción, ¿verdad? Una porción del todo, periódicamente a través del tiempo, por el tiempo de la vida útil del bien, ¿verdad? Específicamente. Pero aquí el cuidado que tenemos que tener, porque vamos a ver, este bien no podemos amortizarlo por un periodo completo, debido a que el bien se adquirió el 15 de junio.
Y nos dice que el rey le dio una vida útil de 5 años y comienza, pues el rey comienza a aplicar su depreciación a partir del mes siguiente. Por lo tanto, nosotros tenemos que respetar esa línea y aplicar la amortización a partir del mes siguiente de esa proporcionalidad. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Aquí a sumar, vamos a sumar la amortización, que vamos a llamar amortización de la proporción de la ganancia, de la ganancia del, del mobiliario. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a coger estos 9.000, bueno, vamos a ponerlo negativo porque no es de positivo, porque aquí tenemos que sumar. Estos 9.000 lo divido entre 5, ¿ah? Y el resultado que me dé, lo divido porque se va a hacer el resultado anual, y esto lo divido entre 12 y lo multiplico por los meses transcurridos. Entonces sería junio, ¿verdad? Y a partir del mes siguiente sería junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 6 meses, ¿verdad? Por 6. Entonces ahí tenemos que devolver una proporcionalidad de 900 colones. Y con esto, porque ya no tenemos para efectos de no nos dice nada en cuanto a ganancias de inventarios o cosas como esas, entonces significa que esto llegaría hasta aquí, ¿verdad? Esto llegaría hasta acá. Y entonces aquí tenemos el resultado, ganancia del negocio conjunto que debe reconocer León. Y esto nos debe coincidir con eh, 81.900. Y esto nos coincide con esta ganancia que está aquí en la balanza de comprobación, ¿verdad? Entonces, listo. Ahora sí, estamos seguros. Todo por aquí va bien. Algo así. Y bueno, ahora sí, podemos hacer el asiento con toda tranquilidad. Y el asiento nos dice aquí, bueno, 31 del 12 del 2025. Entonces tenemos aquí inversión, acá, inversiones el rey, acá, 81.900 contra eh, ganancia, así es como se llama, vamos a ver, ganancia del negocio conjunto. Y eh, ahí tendríamos. Ahora que vamos a hacer una comprobación que es importante también porque veamos que la cuenta de inversión del rey está en 290.400. Entonces hagamos aquí una mayorización. Entonces mayoricemos y acá ya vamos a mayorizar la cuenta de inversión y vamos a hacer acá. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos un saldo inicial de 240.000. Después que teníamos por aquí, aquí tenemos una disminución. Por acá tenemos una disminución de 22.000. Creo que no hay nada más hasta después llegar ahí, ¿ok? Y luego tenemos un incremento de 81. Entonces aquí, vamos a ver. Acá,
A esto le restamos esto y nos da el saldo final que coincide con este saldo, ¿verdad? Pues por ahí estamos bien. Y con esto, pues, aplicaríamos esto. Con eso terminamos el ejercicio. Ponerle aquí, cambiar nombre, número 12. Y déjenme hacer una pausa aquí. El primer